Un día en el cual, si empezamos mirando las cosas desde afuera hacia adentro, hay que decir que la guerra volvió a escalar. Incluso uno podría decir un punto de escalada ya casi irreversible, lo cual es muy preocupante porque las consecuencias empiezan a sentirse y se van a seguir intensificando. Miren, esto es un chart del petróleo en Omán. En el lugar de extracción estamos hablando de un petróleo que llegó a estar en $170 el barril, casi $60 más que los 110 del Brent, 107, 108. Son números realmente altísimos, altísimos, y que seguramente van a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque hoy a la mañana Israel y Estados Unidos bombardearon el campo gasífero más grande del planeta. Podemos ver algunas imágenes mientras repasamos el tema. South Pars se llama el campo gasífero, la mitad del campo gasífero más grande del planeta. ¿Por qué digo la mitad? Porque está dividido mitad y mitad entre territorio iraní y territorio catarí. Ahí hay un mapa en el cual se puede apreciar cómo está justamente sobre la frontera. Claro, pero es un solo campo gasífero. Y ustedes saben que está todo conectado. Y si vos bombardeás una parte, el gas es muy combustible, estás básicamente haciendo volar por los aires todo ese campo petrolero. Un campo que implica buena parte de la producción iraní y de Qatar. La respuesta de Irán a esto, que claramente fue una escalada, fue atacar a las plantas petroquímicas más importantes de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Vean, por ejemplo, estas imágenes tomadas en Riad, la capital de Arabia Saudita, hace unas horas nada más. Se ven dos misiles impactando en la petroquímica Aramco, que es la petroquímica más importante del reino. Y esto ya deja de ser definitivamente un conflicto regional para pasar a ser el evento que está reescribiendo el orden económico global en tiempo real, cada día que pasa. Y además las declaraciones de Trump indican que va a continuar la escalada, porque a esta altura del partido ya no puede decir hasta acá llegamos, porque está claramente perdiendo. Está yendo tan mal que en cualquier momento lanza los archivos de Epstein como distracción para que se deje de pensar en la guerra. Y la verdad es que estamos en un momento medio, se acaba de resfriar un chino que tomó sopa de murciélago, en el sentido de que esto va a impactar dentro de algunos días, semanas, meses, mucho más violentamente que lo que nos imaginamos. Y va a cambiar muchas más cosas de las que hoy creemos o de las que podemos intuir si nos informamos por la mayoría de los medios argentinos, que en el mejor de los casos no le están dando demasiada bola al asunto y en el peor de los casos bajan una línea acordada directamente con las dos embajadas. Porque además sucede que ese gas, que está ahora directamente bajo el ataque de bombas y misiles de un lado y del otro, no es solamente combustible, que ya de por sí sería lo suficientemente grave. Es también el principal insumo, esto acá lo venimos contando, del proceso que transforma o que crea, que sintetiza amoníaco y que luego transforma ese amoníaco en urea, que es básicamente el fertilizante del que depende la mitad de la producción agrícola del planeta. La mitad de la producción agrícola del planeta. No sé si se entiende la escala de este quilombo. La región del Golfo produce el 49% de las exportaciones globales de urea, el 30% de las de amoníaco bruto. La planta de producción de urea de Qatar, que es la más grande del mundo, está frenada ya desde hace 15 días. La urea que salía a $500 la tonelada antes de la guerra, hoy está más de 700 y va a seguir subiendo. Y a diferencia de lo que pasa con el petróleo, no hay reservas estratégicas de fertilizantes. Los países no tienen guardados fertilizantes para la próxima campaña
por las dudas. Eso es lo que está ardiendo ahora en Medio Oriente. Los videos que llegan, que ven estas explosiones y estos grandes incendios, son las plantas que producen no solamente el combustible que mueve buena parte del mundo, sino el fertilizante del que depende la mitad de la cosecha del planeta. Y hay otro tema más, que también anticipamos en su momento y ahora se está concretando. Nosotros dijimos, ojo al principio de la guerra, porque por ahora el problema es solo logístico. Pero pronto se va a volver un problema bastante más complicado de resolver. Y está pasando. Porque si nos ponemos estrictos en el análisis, lo que bloquea el estrecho de Hormuz no son los drones iraníes. Es la amenaza de los drones iraníes que hace que las aseguradoras hayan cancelado todas las pólizas después del 5 de marzo. Y un barco sin una póliza de seguro es un barco que no puede estar llevando una carga porque el riesgo es demasiado alto. Las primas pasaron de 0,25 del valor del casco a 5% del valor de la carga, mejor dicho. En el caso de que las den, porque muchas empresas ni siquiera están dando esas pólizas. ¿Cuánto puede tardar en normalizarse esto? Bueno, hay un precedente, que fueron los ataques de los hutíes desde Yemen a los barcos en el Mar Rojo, que empezaron en noviembre del 2023 y que ahora, 26 meses más tarde de que cesaron, las primas nunca se normalizaron. Siguen pagándose primas bastante más altas por pasar por el Mar Rojo que antes de esos ataques. La mayoría de los analistas creen que si hubiera un cese al fuego hoy o mañana, por lo menos se tardaría 60 a 90 días para que vuelva el tráfico comercial. Y algunos cálculos más realistas hablan de 6 meses o más. Insisto, un tráfico de combustible, pero también de fertilizantes. El cinturón del maíz de Estados Unidos, que es una de las grandes producciones de maíz del mundo, no solo para alimentos, sino también para biocombustible, necesita que esos fertilizantes estén en la tierra para mediados de abril a más tardar. Si no, la cosecha no va a poder salir. En la India, la temporada de Jarif, que es también la temporada donde se prepara la siembra, es en mayo. Bangladesh, otro gran productor de granos, tiene su temporada en este mismo momento, en este mismo instante. La ventana de cultivo en Australia hace que tengan que fertilizar en junio. Y estas no son fechas que se puedan negociar en una mesa diplomática, ni ganar o perder en la guerra. Son ventanas bioquímicas, dependen de la temperatura del suelo, de la humedad, de la fisiología de los cultivos. No hay manera de negociar con eso, de pedirles, bancame un par de meses. Conclusión, incluso si hubiera un cese al fuego mañana, y estamos viendo todo lo contrario, estamos viendo una escalada terrible, eso no salvaría la temporada de siembra de 2026. Hoy veía un testimonio de un granjero norteamericano, debe tener una granja importante, digo, no se imaginen algo chiquito, pero decía que va a pagar $100.000 más en fertilizantes esta temporada respecto al año pasado, un 40% de aumento. Y aquellos granjeros que no hayan precomprado probablemente se queden sin acceder a esos insumos. Lo que significa que lo que tenemos por delante son por lo menos 1 o 2 años de comida y energía tan escasas y caras como varias generaciones no conocen. Y las consecuencias ya se están sintiendo, no se proyectan en el futuro, están acá, están ahora. Ahora en un rato con Cande vamos a meternos más de lleno en el tema, pero miren lo que era el panel de la Bolsa de Estados Unidos hoy, después de que se conocieron estos impactos. Todo rojo, todo rojo. Les traje un video que encontré hoy en internet y me pareció entretenido y además muy gráfico de esto que estamos viviendo. A ver si lo tenemos ahí para verlo. Escuchemos a otra mujer con la que hablamos, ¿no? Si pudieras decirle algo al presidente Trump y él te escuchara ahora mismo, ¿qué sería? Eres un montón de basura sin valor. ¿Y votaste por él cuántas veces?
3 veces. Ese fue mi error. Aparentemente soy un idiota. Bueno, eso es lo que está pasando. Esto es en Pensilvania, un estado clave además en una elección presidencial. Pero digo, esto es lo que está pasando en general en Estados Unidos, y no es muy distinto tampoco a lo que está pasando acá en la Argentina, respecto a mucha gente que confió en gobiernos que les dijeron que iban a hacer una cosa y están haciendo todo lo contrario, que le dijeron que iban a cuidar el bolsillo y no lo están haciendo, pero además en el caso de Trump, que dijeron que no se iban a meter en guerras y se están metiendo en una guerra bastante más grande que ninguna de las que tengamos registro en los últimos años. En Asia también se están sintiendo las consecuencias, y esto es interesante, porque como les decía, estamos medio en un momento pandémico, en el sentido de que se están empezando a tomar medidas en todo el mundo que nosotros vemos como lejanas, pero no sea cosa que en 3 semanas, un mes, 2 meses, estemos hablando de eso acá. Rápido, un repaso. Sri Lanka, semana de 4 días, con miércoles feriado. Se labura lunes y martes, miércoles no se labura, jueves, viernes se labura, sábado y domingo no. ¿Por qué? Para ahorrar energía en transporte, energía en las oficinas y demás. Racionamiento de combustible por código QR. Vos para sacar combustible tenés que registrarte. 15 litros por semana por auto, 5 litros por semana por moto. Esto está pasando ahora en Sri Lanka. Filipinas, semanas de 4 días, computadoras apagadas al mediodía, aire no menos de 24 grados. Hace calor en Filipinas, hace bastante calor. Tailandia, home office obligatorio, aire a 27 grados, manga corta obligatoria, subir por escalera y no por ascensor, subir por escalera y no por ascensor. Esto está pasando ahora, no estoy proyectando nada, está sucediendo en Tailandia, un país además importante, no estamos hablando de un país pequeño ni mucho menos. Pakistán, escuelas cerradas, semanas de 4 días. Bangladesh, universidades cerradas, tropas en depósitos de combustibles, apagaron las luces en determinados horarios. Japón liberó 45 días de sus reservas estratégicas, porque importa el 90% del petróleo del Golfo. Corea del Sur le pone tope al precio de la nafta por primera vez en 30 años. En la India el gobierno declara poderes de emergencia para redirigir el gas de la industria a los hogares. Y aún así ya empezó la escasez. Hoy me encontré también en las redes con esta foto muy llamativa de una estación de servicio en Japón, y ese cartel que lo pasás por Google Translate, y lo que dicen básicamente es: por culpa de Trump no tenemos combustible, mil disculpas. En la Argentina también ya se está sintiendo esto. Ayer lo charlábamos con Rodrigo Núñez y hoy está en la nota en el Destape Web y se las recomiendo para que la lean, porque claro, a los Uber, a los trabajadores de reparto y demás ahora les sale más caro hacer su trabajo, y eso no se ve reflejado en mayores ingresos por parte de las plataformas. Entonces los que están pagando son ellos. Otra nota de Clarín que salió hoy, por ejemplo: tras la suba de la nafta llegan aumentos a los supermercados. Nuevas listas de precios con aumentos entre 2 y 5%, mientras que en mayoristas alcanzan hasta el 9%, según el tipo de producto. Hace un par de días el gobierno festejaba, no me ponía de acuerdo si decir festejaba o celebraba, festejaba o celebraba una inflación mayorista del 1%. Milei llegó a decir: tenemos inflación cero. Poneme de nuevo la placa así termino de leerla, pero bueno, 9% están llegando las listas a los mayoristas. El encarecimiento de los combustibles impacta, gracias, en los costos de logística y distribución, pero el traslado a precios es acotado por la caída del consumo. Las empresas aplican ajustes moderados y segmentados y buscan evitar subas más fuertes que afecten las ventas en un escenario de demanda sensible. Algunos datos más: la nafta acumula más 9% en menos de un mes desde que empezó la guerra. La nafta acá en los surtidores en Argentina, no estamos hablando de Pakistán, de Irán, ni nada por el estilo. Más de 1.800 mangos el litro ya de base. Y hoy habló Horacio Marín, el CEO de YPF, y dijo: no vamos a tomar ventajas, nos tienen que aplaudir de parados. Básicamente diciendo que vamos a tener que pagar más por la nafta y además tenemos que aplaudirlos. En fin, hablando de YPF, pasó desapercibido, pero el año pasado YPF vendió el 50% que tenía de las acciones de la productora de fertilizantes más grande de Sudamérica. Se la vendió a Adecoagro, una empresa que unos meses antes había sido adquirida
por el emporio familiar del secretario de Comercio de Estados Unidos, de Howard Lutnick, un funcionario de primera línea de Trump. Seguramente es todo casualidad. ¿Qué me queda? Bueno, algunas noticias más para terminar un repaso de la actualidad antes de bajar con la mesa y que se enteren así en unos minutitos más o menos de lo importante, si estuvieron todo el día desconectados. Hubo hoy una declaración muy importante del titular de la Fed, que es como el Banco Central de Estados Unidos. En un rato Cande nos va a explicar más qué significa todo esto, pero básicamente hizo todo lo contrario a lo que Trump quería que hiciera y además dijo que si había inflación alta era por culpa de Trump. Con lo cual eso se va a poner picante. Hubo una buena noticia en el juicio de YPF. La justicia de Estados Unidos le dio la razón a la Argentina y suspendió todas las demandas que había preliminares hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Porque los fondos buitre, Burford estaba pidiendo que se ejecuten algunas garantías que había puesto la Argentina, o que ni siquiera había puesto, que ellos consideraban que podían atribuirse, y ahora dicen no, primero hay que decidir el fondo, que eso puede llegar a tardar un tiempo, después se verá. Otra que no te vas a enterar leyendo Infobae, seguro, La Nación Más, hay una ola de huelgas en Estados Unidos, ¿sabían? Enfermeras, más de 25.000 enfermeras que paran porque decidieron introducir una inteligencia artificial en el sistema de diagnóstico de salud mental. Nada más y nada menos. Básicamente una IA iba a decir si estás loco o no. Metalúrgicos llevan 2 meses en la calle, en Ohio. 3.800 trabajadores de la planta de carne más grande de Estados Unidos están en huelga. Es la primera huelga en un matadero en las últimas 4 décadas. Docentes de San Francisco, docentes de Portland, 40.000 estudiantes que votaron un paro en la Universidad de California. Bueno, acá te quieren hacer creer que cortar una calle o hacer huelga es una locura que solo se nos ocurre a nosotros. No, está pasando y cada vez más en todo el mundo. Otro tema que vamos a desarrollar dentro de un rato con Carla. Hoy fue miércoles de represión y la policía terminó empujando a una persona en silla de ruedas, deteniendo a una jubilada, etcétera, etcétera, etcétera. Querían profundizar las medidas de fuerza de hacer un acampe. Vamos a estar con eso también. Y para cerrar, para redondear, lo que estamos viendo, si miramos sobre todo Medio Oriente y demás, no es un cisne negro. Creo que hoy Marín, el CEO de YPF, dijo, estamos ante un cisne negro. No. No es un cisne negro. Es la consecuencia lógica de un sistema que está concentrando el poder de decisión en cada vez menos manos. Ahora parece que ni siquiera es Trump el que decide, es Netanyahu, no sé. No se sabe, nadie es ese cargo. Pero que mientras nadie es ese cargo, le saca poder a los trabajadores, le saca poder a los parlamentos. En otra época había que pasar por el Congreso para declarar una guerra. Ahora parece que con la excusa de las operaciones militares especiales, algo que inauguró Putin en Ucrania, vos podés ir a la guerra y decir, no, esto no es una guerra, es una operación militar especial. Le saca también, obviamente, derechos a los más vulnerables, como los discapacitados, como los jubilados, etcétera. Y se embarca en guerras que van a hacer mucho daño y costar mucho dolor y seguramente la vida de muchísimas personas. Y no solamente por las bombas, sino por las consecuencias que se van a replicar en todo el mundo. E insisto, nadie votó por esto. En la Argentina, más del 70% de las personas están en contra de la guerra. En Estados Unidos, una proporción similar está en contra de la guerra. ¿Quién está a favor de la guerra? Y si no hay nadie a favor de la guerra y la guerra sucede igual, ¿podemos seguir llamando democracia a esto? La Argentina tiene energía, tiene alimentos, tiene fertilizantes. Si hubiera una verdadera democracia, un gobierno de los argentinos para los argentinos, bueno, sin ninguna duda, esa energía, esos alimentos, esos fertilizantes se utilizarían para que estén mejor los argentinos y para desarrollar el país, porque además producimos más de lo que necesitamos. No es excluyente. Podemos comer y tener nafta nosotros y además exportar. Como en cambio tenemos un protectorado corrupto y de bajo presupuesto, no por lo que nos cuesta, porque sabemos que es mucho, sino por cómo funciona, que además nos está metiendo de cabeza en una guerra que no nos corresponde y que va a tener tremendas consecuencias para todos, insisto, aunque no pase nada puntualmente en la Argentina. Se vienen años
donde la comida va a ser mucho más cara, la energía va a ser mucho más cara, los laburos no van a ser mejores, los sueldos no van a ser mejores, excepto, bueno, que saquemos del poder a esta gente que gobierna para ellos, para unos pocos, para estos supermillonarios, que son además los que están haciendo la guerra. Esta guerra se hace con algoritmos, esta guerra se hace con inteligencia artificial, esta guerra se hace con redes, y es para ellos. Bueno, mientras ellos tomen las decisiones no nos va a ir bien a nosotros. Si nosotros volvemos a tomar las decisiones, ahí podemos discutir si estamos hablando de democracia. Y seguramente los resultados sean muy, pero muy distintos. Si hacemos lo mismo, el resultado va a seguir siendo